Pero bueno, ¿quién más está conectado? Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 del 1 en adelante. Deuteronomio 8 del 1 en adelante. A ver, esos niños, por favor, quiero que se vayan calmando porque estamos predicando y están haciendo bulla. ¿Sí? Por favor, los niños, quiero que se sienten los niños a sentarse en las sillas, por favor, todos a sentarse. Todos los niños a sentarse. ¿Ok? Vamos a colocar la nueva versión internacional. Si usted tiene la Reina Valera, no hay problema. Vamos a leer la nueva versión internacional. Es una traducción también que hay de la Escritura y que nos va a ayudar a aclarar mucho el tema de ahora. ¿Ok? No sé ustedes, pero mientras estábamos adorando yo sentí un gozo muy, muy bonito. Algo muy, muy, muy particular. Desde la adoración, desde la primera adoración se movió algo muy, muy, muy bonito. ¿Ok? Porque no es lo que se canta, lo que sale, de dónde sale, del corazón y de los que vienen dispuestos a adorar a Dios. Amén. ¿Sí? Les había dicho que durante esta semana hemos estado celebrando Sukkot. Sukkot, enramadas o tabernáculos. ¿Cómo se llama? Sukkot, enramadas o tabernáculos. Sukkot es la palabra traducida como tabernáculos y sukkah es un tabernáculo, o sea, una sukkah es un tabernáculo. ¿Qué era eso? Eran casitas hechas con hojas de palma y durante 7 días al pueblo de Israel se le pedía que no durmiera en sus casas, sino que durmiera afuera en la sukkah. Porque cada quien tenía su casa, pero durante esos 7 días ellos no dormían ni pasaban el día en su casa. ¿Dónde la pasaban? En los sukkot o en la sukkah o en los tabernáculos. ¿Sí? Y el Señor le dijo, ¿por qué era importante que hicieran eso? Quiero que lo hagan, dijo el Señor, quiero que lo hagan. ¿Para qué? Para que cuando estén ustedes allí, enseñen a sus hijos. ¿Qué dijo? A Dios le importa tu familia. Bien, a Dios le importa su familia. ¿Ok? ¿Y qué dijo? Para que cuando tú te quedes en aquellas carpas, estos días no harás labores, no harás mayor cosa o durante el día de lo que tengas que hacer, pero tienes que tener un tiempo donde le enseñes cómo yo los liberté de la tierra de Egipto. Esa era particularmente la función. ¿Cuál era la función? Enseñarle a las generaciones cómo el Señor libertó con su mano poderosa al pueblo de Israel preso, cautivo, esclavo en Egipto. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos manifestando estos días? La libertad de Cristo de la esclavitud. ¿Qué estamos haciendo? Manifestando la libertad de Cristo en la esclavitud. Ahora, curioso, es curioso, ¿por qué? Porque cuando el Señor liberta al pueblo de Israel fue en Nisan o en el mes de Nisan entre marzo y abril. Ahí se conoce la Pascua. Cuando realmente el Señor libertó al pueblo de Israel fue en Pascua, entre marzo y abril. ¿Qué le dije? ¿Cuándo libertó el Señor al pueblo de Israel? En Pascua. ¿Cuándo se da Pascua? Entre marzo y abril. Pero el Señor dice que en esta nueva cosecha, que en esta nueva fiesta que estamos en septiembre, vas a recordarle a las generaciones que yo los saqué de Egipto. Vas a recordarles que yo les proveo sobrenaturalmente. Vas a recordarle que los saqué al desierto. ¿Me está escuchando aquí? ¿Qué le vas a recordar? Que lo saqué al desierto y lo sostuve poderosamente en medio del desierto. ¿Sí? Y vamos a leer entonces esto. Quiero que le pongan mucha atención. Vamos a leer el capítulo completo. ¿Ok? Y eso fue lo que el Señor me dio anoche en la madrugada. Y me quedé muy contento porque se lo compartí a mis hijos. Se lo leí, de hecho hoy tuvimos la sukkah en mi casa. El día sábado y el día domingo tuvimos la sukkah también en otros hogares. Y creo que ha sido muy poderoso.
aquellos que han podido compartir con nosotros, cómo el Señor les ha bendecido sobrenaturalmente. Porque estamos haciendo literalmente, el año pasado, voy a ver si consigo las fotos y les subo las fotos del año pasado, lo hicimos en mi casa y yo invité una familia por día a mi casa, ¿ok? Pero este año la instrucción fue que cada uno podía hacerlo en su casa y que nos podía, pues entre uno de esos días, coincidir con nosotros para poder compartir, ¿ok? ¿Qué dice ahí la escritura? Deuteronomio capítulo 8, verso 1. ¿Qué dice ahí? Vamos a pedirle a alguien que nos ayude con la lectura. ¿Quién es bueno con la lectura? ¿Walteriño? ¿O tú? ¿Tú? Dale. Pero con voz de arcángel y trompeta Claro. de Dios. Dale, vamos. A ver. Deuteronomio 8. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Recuerda que durante... sigue leyendo. Perfecto. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Póngale atención. ¿Sí está escuchando? Ponga mucha atención en la lectura porque le voy a preguntar. Si no pone atención y no me contesta, tiene 0. No, mentira. Quiero que le ponga mucha atención. Dele. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseño que no solo de pan vive el hombre. Con lo que te enseñó. Que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. Que no solo de pan vive el hombre. Siga. Sino todo lo que sale de la boca del Señor. Siga. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te echaron los pies. ¿Qué dice? Que durante esos 40 años... Qué interesante. Ahí está diciendo que no se les gastó la ropa, que no se les consumió la ropa. Siga, verso. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témele y sigue sus caminos. Sigue. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que influyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar. ¿Qué dice? Pero ten cuidado. Coge el micrófono más abajito porque está viendo interferencia. De aquí coge el micrófono. Eso, gracias, dale. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir tus mandamientos. Sus mandamientos. Sus mandamientos, leyes y estatus que yo te encargo hoy. Y estatutos. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado cosas cómodas, Casas cómodas. casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Él te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná,
comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues otros dioses para adorarlos y postrarse ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Qué interesante. Qué interesante. Yo no encuentro un capítulo más completo que hable en la Biblia acerca del propósito, acerca del mandato, acerca de la identidad, acerca de la provisión y acerca de la condición del reino que este. De hecho, en el Nuevo Testamento ya mencionaban esta palabra que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay mucha gente que busca el pan y no lo encuentra. ¿Sabe por qué? Porque no busca a Dios. Porque Dios no es su Señor. Porque no entiende que todo lo que el Señor siembra en el corazón del hombre es para darle riqueza. La riqueza está ligada en el corazón del hombre. Pero hay algo que la riqueza que ocurre en el corazón del hombre que impide que la riqueza se manifieste. Y esta es orgullo. Tal vez en algún momento alguno de nosotros tuvimos, pero a causa de un corazón orgulloso y vanidoso, todo ese castillo se tuvo que venir abajo. ¿Por qué? Porque pensamos que las riquezas y hacer finanzas tiene que ver con la fuerza y las fortalezas de las manos. Sin embargo, la Escritura dice que quien da la riqueza y el poder para hacer riquezas es Él. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ok? Mire lo que dice el verso 1 y 2. Y le dice: recuerda al Señor tu Dios. Cumple fielmente todos sus mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino en el desierto. Mira, ponga atención. Recuerda que el Señor te llevó por todo el camino en el desierto. Vuelve y repito, recuerda que el Señor te llevó por todo el camino en el desierto y te humilló. ¿Qué hizo el Señor el propósito? ¿Por qué humilló al pueblo de Israel? Te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y a ver si cumplías o no sus mandamientos. ¿Por qué el Señor actúa así? Para empezar, ¿por qué estaba el pueblo de Dios cautivo en Egipto? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué estaba el pueblo de Dios cautivo en Egipto? ¿Qué hacía Israel metido en Egipto? Recuerden que hubo escasez en la tierra, ¿ok? Y a causa de esa escasez el Señor levantó a José, el que interpretó el sueño del faraón. A causa de esa escasez es movida todas las 12 tribus de Israel a Egipto. Pero su diseño no era estar acomodado en Egipto. Su diseño no era depender de un país, no era depender de una economía y de un sistema caído. El diseño que tenía el pueblo de Israel era un diseño que venía de lo alto, que venía de las alturas. Era un diseño que no se comparaba a ninguna ley en esta tierra. Era una patria que estaba metida en otra patria, el cual el Señor no había dado instrucción de que se quedasen allí. Dios les había prometido tierra y descendencia a Abraham, o no le había prometido tierra y descendencia a Abraham. Le dijo: mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Ahora, yo no puedo tener una descendencia si no tengo un lugar donde habite esa descendencia. Dios ya les había dicho que al tener descendencia iban a tener posesión, y por posesión suya sería la tierra.
Dios les había dicho que les iba a llevar a un lugar donde reposaría la promesa que había sido puesta sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Cuando tuvieron abundancia, cuando ellos en Egipto, en la tierra de Gosén, en Egipto, en la tierra de Gosén, así se llamaba esa tierra, dentro de Egipto, es como decir en Ecuador, en la tierra de Loja, en Egipto, en la tierra de Gosén, se enriquecieron, comenzaron a tener poder, comenzaron a tener ganado, comenzaron a crecer económicamente. Y el crecer económicamente no es un problema ni un impedimento para Dios, porque Dios quiere proveerte. Eso no es un problema para Dios. El problema es cuando tu corazón se inclina hacia la riqueza, se inclina hacia la provisión, se inclina hacia una pareja, a una esposa, a un esposo, se inclina hacia una profesión, se inclina hacia un dinero o hacia el amor al dinero. Y se terminó acomodando Israel en un lugar que no había sido su asignación. El Señor le dijo: yo te saqué en condición de esclavo, te saqué de tu puerto de seguridad y te llevé al desierto. ¿Para qué? Para humillarte, para que reconozcas que sobre ti había una promesa, para que reconozcas que sobre ti había provisión, para que reconozcas que sobre ti lo que fue soltado sobre ti, Israel, vino del cielo. Y cambiaste lo que vino del cielo por lo que hay en la tierra. Muchos de nosotros hemos sido aprendidos a sobrevivir en la tierra, pero muchos de nosotros aún no se ha despertado un espíritu para sobrevivir y para sobrevivir, para vivir con un diseño de los cielos en la tierra. No es lo mismo. Muchos de nosotros aquí sobrevivimos y peleamos cada día el sustento, pero Dios en su palabra dice que Él es el que da la riqueza y el sustento. Amén. Y es tremendo porque dice aquí: te humilló y te hizo pasar hambre. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo de Israel en el verso 3? ¿Qué dice? Léalo fuerte. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego... Y luego te alimentó con maná. Pastor, no produzco nada, no hago nada. Pego aquí, pego allá, busco aquí, no sale nada. Y estás literalmente siendo sostenido por un maná que tú no sabes de dónde llega y cómo haces, pero subsistes. Déjame decirte algo. A veces pasar por procesos de desierto es para probar dónde está tu corazón. Es para probar en qué postura está Dios en tu interior. Porque aún hay secuelas de orgullo, hay secuelas de autosuficiencia en nosotros. Y el Señor nos recuerda estos 7 días que Él es nuestra provisión. ¿Cuántos pueden creer esto? No hay nada más hermoso que dar. ¿Me escucharon aquí? No hay nada más hermoso que dar. El día que te falte algo, no reniegues, da. Una mujer estuvo a punto de echarse a morir con su hijo de hambre. ¿Qué tenía? Un poco de aceite y un poco de harina, y la iba a amasar, la iba a cocinar ese día, y decía: esta es la última comida de hoy. Después de esto, es como ver de repente aquí a Yasmín con su niño y verlo en una esquina, tal vez pálida del hambre y con una torta para ponerse a cocinar porque había tanta escasez que dijo: ese es el último plato, aquí muero. Yo me imagino el desconsuelo de ver a una mujer con su hijo aguantando hambre. Pero ¿sabes qué? Ese día el Señor mandó un profeta. Y usted podrá pensar: ese profeta fue un desconsiderado, porque le dijo: ¿qué tienes, mujer? Y ella le dijo: solo tengo harina y aceite, y es lo último que tengo y voy de aquí a morir. Y el profeta le dijo: dame lo que tienes, dame lo poco que tienes, no lo consumas tú, dámelo a mí.
¿En qué cabeza y en qué mundo, yo viendo que una madre y un hijo se muere de hambre, le voy a decir que me dé de comer sabiendo que es su último plato de comida? Díganme ustedes eso. ¿Se puede entender eso? ¿Usted haría eso? Amén. Sin embargo, el profeta le dijo: ve y consigue tinajas. Y de una manera sobrenatural comenzaron en esas tinajas, en esos cántaros, a producir sobrenaturalmente aceite, por cuanto la mujer no le negó el último pan y el poco de aceite que tenía a un profeta de Dios. No sé por qué les estoy diciendo esto, la verdad. Porque mi palabra iba enfocada por otro lado. Se lo prometo que era por otro lado. Pero mientras estoy hablando esto, siento que fluye sobre mí como una correntada. Y les digo algo. Esa mujer que estuvo a punto de morirse de hambre, por el simple hecho de entender el principio que es más bienaventurado dar que recibir, porque algunos el Señor los lleva al desierto para darles y enseñarles que tienen que dar su corazón, su vida, sus metas, sus sueños, y que Dios no es alguien que camina solamente al lado tuyo. Dios es el centro de tu caminar. Amén. Y es tremendo porque esta mujer que estaba a punto de morir, luego se terminó convirtiendo en la empresaria que vendía aceite de oliva. Y con eso sostuvo su casa, con eso sostuvo a sus hijos, con eso sostuvo una generación que estaba a punto de morirse de hambre. De repente el Señor algo le quiere decir a usted. Yo no le estoy pidiendo que me dé nada, hermano. Por favor, quite esa mentalidad. Yo no le estoy pidiendo que a mí me dé nada. Pero sí le puedo decir algo, que sí soy una persona que me gusta dar. Y nunca me ha faltado. Y más si es para el Señor. Porque no estoy diciendo que solo le doy a la iglesia. Yo también soy de las personas que cuando he tenido que darle a alguno que también es un ser humano visible, palpable, que tiene una necesidad y lo he hecho, el Señor ha sido bueno y justo y me ha sostenido. Y aunque he tenido los últimos $5, el Señor multiplicó el pan y el aceite. Cuando tú tengas los últimos $2, el Señor va a multiplicar el pan y el aceite. Cuando tú tengas viendo que se te va a morir el asunto, que se te va a morir el pleito, y tú entiendes el poder de dar, algo se rompe. Porque cuando tú das, el reino de los cielos tiene que responderte. Los cielos tienen que responderte. ¿Saben qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en cuanto a esto? Que los hombres, aunque el Señor los liberó con mano poderosa, estando en el desierto, no dejaron su orgullo. Todo el tiempo estuvieron esclavos. ¿Se acuerdan que les hablé y les enseñé acerca del Seol? Y que el Seol era una morada espiritual. Y antes no existía el paraíso y digámoslo así, y el infierno separado como en dos dimensiones. Antes el abismo o el Seol era una sola plataforma. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Lázaro había muerto y estaba también el rey que hacía fiesta y banquete todos los días y luego muere Lázaro? ¿Sí? Y dice que los dos fueron al Seol, pero ambos estaban separados por una cima, pero no cima con C, una cima con S. Una cima quiere decir que estaban separados por un abismo. Ambos estaban presos en el Seol. Y usted me dirá, ¿por qué me está contando esto? Abra su Biblia en Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:18, perdón, 3:18. ¿Qué dice ahí?
quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, hablando de Jesucristo, a quien están sometidas los ángeles, las autoridades y los poderes. Siga. No, es primera de Pedro 3:18. Gracias. Dice, porque Cristo murió por los pecados. Dice, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Siga ahí. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando Él murió? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Se acuerdan que le dije que antes había el Seol y en el Seol había una cima con S, no con C, que significaba abismo? Pero el Seol, literalmente, cuando el hombre cae, el Seol se tragaba todo. ¿Se acuerdan que yo les dije sueños, diseños, vida? Aún estando muertos, ellos estaban tragados por el Seol. Pero ese Seol no se llamaba infierno. También había el seno de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Seno de Abraham, ¿ok? El seno de Abraham estaba ubicado en una dimensión que se llamaba abismo. Y aunque tenían paz y tranquilidad, no había sido cumplida la promesa que esperaban. ¿Por qué? Porque a causa de que ellos perdieron su identidad, estaban presos en ese lugar. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él estuvo muerto, cuando Él resucitó? ¿Qué fue lo que antes de resucitar, Él qué hizo? En los el otro, te me fuiste. Y de ese modo, ¿qué hizo? Fue y predicó, ¿a quién? A los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran esos espíritus encarcelados? Que en los tiempos antiguos, ¿qué dice? En los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Siga. Lo cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Siga. Quien subió al cielo, ¿qué dice ahí? Y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tuvo que hacer el Señor para poder tener autoridad sobre los ángeles, sobre las autoridades y sobre los poderes? Ir a predicar a las almas que estaban cautivas en el seno de Abraham, en el Seol. Aunque eran justos, todavía no habían sido glorificados, no habían sido llevados al trono de gracia y al trono de gloria. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que aquellos que no hemos conocido, que no hemos visto la libertad, inclusive podemos seguir siendo presos de un sistema, siendo presos de una provisión que no viene del cielo. Y ese mismo Jesucristo, esa misma palabra, esa misma buena nueva es la que estoy soltando ahora para que seas liberado de esa cárcel, para que seas liberado del desierto, para que tus ojos se abran. Fuiste llevado al desierto, fue necesario para que fueses probado. ¿Qué les parece lo que les estoy diciendo? ¿Si se entiende o no se entiende? Amén. ¿Qué les parece a ustedes que el Señor Jesucristo haya ido a predicarle a los mismos muertos? En los 3 días que Él estuvo, Él fue a predicarle a los espíritus que estaban cautivos, inclusive de los tiempos de Noé. Y no dice solamente a las almas, dice a los espíritus. O sea, a los ángeles, a las potestades. Si me voy a entender, Él fue y le predicó. Aunque le parezca mentira, va a ser fuerte lo que le voy a decir. Aún hay espíritus inmundos que aún viven ciegos de mentiras, obedeciendo a su señor Satanás. ¿Qué les parece lo que les dije? Pero el Señor es fiel y misericordioso para que sus hijos, los que estamos en la tierra, aún los que no conocen del Evangelio, escuchen esta voz y puedan salir de las tinieblas a su luz admirable. El desierto no solamente era un lugar de prueba, el desierto era un lugar donde habitaban también espíritus.
¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto 40 días y 40 noches? ¿Y qué se le presentó durante esos 40 días y 40 noches? ¿No se le presentó Satanás ofreciéndole los reinos de la tierra? Las riquezas. No le dijo al Señor, solo adórame, póstrate y adórame. ¿Por qué? Porque Satanás sabía un principio muy importante. ¿Cuál era ese principio? La adoración mueve el reino de los cielos. ¿Para qué fue llevado el pueblo de Israel al desierto? No solo para ser probado su corazón. El Señor le dijo a Faraón, deja salir mi pueblo al desierto para que me adore. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo? Al Faraón, deja salir mi pueblo para que me adore. A ver, vamos a ver si se recuerda o no se recuerda. Vamos a ver si abrimos Éxodo 12, tal vez ahí está. No, es más atrás. Le voy a pedir que eso lo busque en su casa. ¿Ok? ¿Qué le dijo el Faraón al pueblo de Israel? Deja salir mi pueblo. Perdón, ¿qué le dijo Dios al Faraón por medio de Moisés? Por medio de Moisés, ¿qué le dijo? Ve y dile a Faraón, deja salir mi pueblo al desierto, ¿sí? A adorarme. Sin embargo, el Señor dice que él fue llevado al desierto para ser probado. Diga conmigo, prueba, desierto, igual a adoración. Porque en el desierto tú vas a conocer al Señor. En el desierto la palabra revelada te va a libertar y te va a sacar de la cautividad. Por eso el Señor le dice que durante esta fiesta, durante estos 7 días, no te olvides de hacer memoria. No te olvides de insistir. No te olvides de declarar lo que yo hice y lo que les proveí. La forma en la que me moví en el desierto. Porque así el año no va a ser escaso para ti. Y enséñale a tus hijos esta condición, para que cuando ellos emprendan algo, no estén arrancados, arruinados, ni destruidos. ¿Sí me hago entender? Denle un fuerte aplauso al Señor. Deuteronomio 8:3 dice, te humilló y te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor te disciplina a ti. Reconoce pues en tu corazón, dile a la persona que está al lado tuyo, reconoce pues en tu corazón. Díganle a Tatiana, reconoce pues en tu corazón. Díselo, una vez más, reconoce pues en tu corazón, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor te disciplina a ti. Amén. Dígale, Señor, gracias por llevarme al desierto. Gracias por llevarme al tiempo de prueba. Dígale, gracias por probar mi corazón. Dice el Señor, gracias por haberme hecho aguantar hambre. De repente ustedes dicen, han dicho, dirán en su corazón, estoy cansado de seguir al Señor y aguantar hambre. Estoy cansado de aguantar esta situación. Eso es lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Se recordaban que en Egipto tenían una mejor condición. Se recordaban que su antigua vida tenían una mejor condición. Se recordaban, ¿qué más? Que tal vez con su antigua pareja, que tal vez con su antiguo trabajo estaban mejor. ¿Sí? Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes de aguas, de manantiales que fluyen en los valles y en las colinas.
Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Les estoy enseñando un paralelo de lo que pasa con los mandamientos y en lo que se establece el Señor en esta semana, pero también les estoy enseñando un paralelo de lo que pasa en lo espiritual. Amén. Vamos ahí. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Siga. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus propias pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Porque, pues, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Siga. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Mira, seguir a Cristo y buscar a Cristo, usted no espere que va a haber paz en su casa. No es, dice la palabra que el que sigue a Cristo es aborrecido por los demás, es insultado por los demás, es perseguido por los demás. ¿Por qué? Porque lo que tú crees, lo que a ti se te enseña, va a chocar contra el sistema de este mundo porque no pertenece a este mundo. Amén. Diga conmigo, yo pertenezco al reino de los cielos. Mi identidad debe ser plantada en el reino de los cielos. ¿Cómo? No se aparte de tu ley, no se aparte de ti estos mandamientos. Lo leímos en el verso de Deuteronomio 8:5, ¿verdad? Sigamos ahí. Pues ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Siga. Por eso, mire lo que dice ahí, le estoy leyendo un versículo diferente. Por eso se predicó el mensaje de las buenas noticias o de las buenas nuevas. También a los muertos. ¿A quién se le había predicado esta palabra? ¿A quién? A los muertos. ¿Se dan cuenta? La gente estaba presa. Quiero que usted entienda algo. Aunque Israel caminó en el desierto con una promesa de Dios, ellos estaban presos. ¿Sí entiende eso? A ver, mírenme acá. Yo estoy vivo. Camino vivo, voy a una tierra viva, pero mi alma, mi espíritu quedó anclada en muerte. Por eso ellos no podían ver la gloria y cada cierto tiempo renegaban de Dios. Cada cierto tiempo decían, nos has traído a este desierto de serpientes ardientes y nos has traído a perecer. ¿Por qué? Porque estuvieron muertos. Mira. A pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a lo que Dios atañe en su espíritu. Verso 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Hasta ahí nomás. Póngame atención aquí. Con esto voy finalizando. ¿Por qué es importante la palabra que les estoy soltando ahora? Porque el Señor les quiere recordar a ustedes que ya no son esclavos. ¿Sí? Y hablo aún a esas áreas muertas que no se les ha sido predicado las buenas nuevas. Porque aún hay creyentes que estando en Dios viven muertos y viven presos de su orgullo y de sus posiciones. No entienden que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Pero esto no solo es algo que debe escucharse, esto es algo que también debe ejecutarse, debe manifestarse. El Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero ¿dónde está el corazón? Denle un aplauso al Señor. Mira lo que dice el Señor, cumple en el Deuteronomio 8:6, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque aún el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas,
tierra de trigo y de cebada, de viñas, de higueras, de ganados y de miel y de olivares, tierra donde no cesará el pan, nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. El Señor te está diciendo que aquel que cumple estos mandamientos, que aquel que entiende, que aquel que sale con la palabra de buenas nuevas de muerte a vida, no tiene por qué faltarle nada. Pero si cumple los mandamientos. Puede ser que nosotros estemos cumpliendo cosas que el Señor nos enseñó a medias tintas o por pedacitos. Dile a la persona que está al lado tuyo, es el tiempo de hacer cambios. Es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de soltar y reconocer que Él es nuestra provisión. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y asimismo, profetizo, hablo y suelto, porque eso lo dice la palabra. Por eso lo profetizo, porque la palabra lo dice. Y si lo dice la palabra, pues se cumple. Ojo, si alguno de ustedes es prosperado, si alguno de ustedes es lavado, es procesado y es entendido y guarda los mandamientos y el Señor lo prospera, lo lleva a nuevos lugares, lo lleva a nuevos niveles, lo lleva a nuevos países, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por toda la tierra buena que te ha dado. Mira, sigue. Pero ten cuidado, dígalo conmigo, ten cuidado, ten cuidado. Dile al que está al lado tuyo, por favor, ten cuidado de no olvidar el cumplir el Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Sigue. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, dice ahí, cuando se hayan multiplicado tus vacas, tus ovejas, y hayan aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, y no te vuelvas orgulloso, ni te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. ¿Se acuerdan que yo les hice orar en el tiempo del Seol y le dije a algunos que renunciaran a la democracia? No entendía por qué. ¿Se acuerdan que yo les dijo? Ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque algunos viven en el Ecuador y todavía aman la democracia, que es el sistema político del país. Por favor, no quiero ser malentendido. No estoy en contra de la política ni de la democracia. Vuelvo y repito. Pero la democracia es el sistema de un país. Y el Señor dijo que en ese país, en este caso Egipto, había sido preso Israel. De repente tú no vives en Egipto, pero vives en un país donde todo el mundo dice que no hay plata, que no hay trabajo, que no hay futuro, que no hay vida. Y déjame decirte esto, tú no dependes del Ecuador, tú dependes del dueño de Ecuador, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es tu proveedor, Él es tu provisión. Y el Señor te dice en esta hora que eres libre y que has sido libre y no sigas esclavo de este sistema. No puedes ser cristiano, no puedes ser un creyente viviendo con una mente democrática. Aunque sea la política que yo debo respetar de mi país, porque si me dice que tengo que votar, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a votar y estudiar mínimamente qué candidato tengo que yo ponerle el voto. Pero el Señor le dijo, dad al César lo que es del César y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. El Señor no te está sacando de este mundo, pero tú no perteneces a este mundo. Por lo tanto, no debes pensar más democráticamente, debes pensar cómo piensa el reino de los cielos. Y el Señor te dice, y te vuelve a repetir esta semana, nunca has sido esclavo. ¿Por qué sigues siendo esclavo? Amén.
¿Qué te repite el Señor? Nunca has sido esclavo. No vuelvas a ser esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca, sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua e hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. ¿Cuántos quieren ser humillados por Dios? Yo sí. Porque si dice que por causa de esa humillación todo esto fue para bien, es porque el Señor tiene que sacar en el desierto las víboras y las escorpiones que llevamos dentro. Amén. Y no estoy soltando sobre ti un desierto, estoy soltando sobre ti la libertad de la esclavitud. Estoy diciéndote que hay mejores cosas para ti, pero no dejes pasar las pequeñas cosas que deben ya cambiar. Amén. No dejes pasar las pequeñas cosas que deben ya cambiar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si niegas, verso 18, perdón, recuerda que el Señor tu Dios, porque Él es quien te da poder para producir las riquezas, y no se te ocurra pensar en que el fruto es por tu poder y por la fuerza de tus manos. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte a ellos, testifico y en contra tuya y ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. El Señor pagó un precio muy grande para inclusive predicarle a las almas cautivas, y las almas cautivas tomaron su lugar donde debían estar por cuanto creyeron, siendo muertos. ¿Cuánto más nosotros estando vivos? No sé si escucharon lo que les acabé de decir. El Señor bajó, le habló a la gente muerta que estaba en el seno de Abraham, les predicó, les anunció el evangelio a los espíritus, ángeles, potestades, les dijo cómo eran las cosas, cómo era el evangelio y que Él pagó el precio, porque Él es digno de desatar los sellos, porque Él es digno, porque no había quien. Es digno, y Él liberó el Seol, la muerte, se llevó consigo la cautividad, y también la cautividad de tu pobreza, de tu tristeza y de tu necesidad se la llevó Él. Y estos días recuerda el Señor eso, que tú has sido desde ya libre. No vivas más como esclavo. Sé diligente. Reconoce en qué ha caído tu corazón. Enmienda y comienza a trabajar en lo que Dios tiene para ti. Porque si tenías pan y aceite, hoy ha llegado la palabra de un profeta para que ese pan y aceite se convierta en una provisión que no solo será para este día, sino para toda una temporada. No sé si lo creyó. Algo que sí le puedo recomendar: dé. Y no dé pensando en recibir. Pídele al Señor cómo debe dar, y yo le aseguro que no le va a faltar. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué les pareció lo que aprendieron hoy o reforzaron hoy? ¿Sabían ustedes que Jesucristo fue a predicar a los muertos? ¿No lo sabían? Pero lo leímos en 2 versículos diferentes. Así que hoy hablo a todo eso muerto. Cierra sus ojos ahí donde está. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro en esta hora para que sea quebrada, Señor, toda dependencia de un país, toda dependencia de un sistema económico, toda dependencia, así como de Egipto. Dígale, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda esclavitud. Dígale, yo renuncio al estar sujeto a lugares que no están preparados para mí. Dígale, hablo y me predico a mí mismo. A ver, póngase su mano en el pecho. Me predico a mí mismo. Dile, espíritu
Dígale, el mismo Jesucristo ya predicó a los espíritus que estaban muertos. Diga, este espíritu que está vivo reconoce que he sido llamado para manifestar el dominio, el reino y la autoridad. Dígale, no me faltará. Tu mano me sostendrá. No seré más esclavo del temor. No estaré arruinado. Dígale, toda ruina, todo espíritu de ruina, de finanzas, todo aquello que no me permitía levantarme, toda falta de entendimiento para hacer finanzas, todo derroche en esta hora se quiebra. Enséñame, Señor, a tener herramientas para manejar las finanzas. Sáname, sáname, sáname. Dígale, libértame, Señor, sácame de ese lugar. Aunque he ido al desierto, dígale, quiero en ese lugar adorarte. Porque sé que si te adoro, tú sostendrás mi vida, tú sostendrás mi casa, tú sostendrás el reino de Dios en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale, soy libertado de esos lugares. Le voy a pedir que haga una tarea. Todo lo que usted tenga inconcluso, comience a cerrarlo. Todo lo que esté inconcluso, comience a cerrarlo. No espere tiempo y dinero. Comience a cerrar lo que está inconcluso. Por ejemplo, qué sé yo, tengo por ahí una cartita de un enamorado de hace años y no he cerrado esa puerta porque todavía amo a esa persona. Rompa ese ciclo. No tenga deudas ni alianzas con el pasado y con Egipto. ¿Sí? Es un ejemplo que le hice, ¿verdad? De repente, otra cosa inconclusa. De repente, usted tiene un resentimiento con sus familiares y no lo ha podido soltar. Es el tiempo de soltar. Es el tiempo de perdonar. Y si es una deuda, no se la cobre, condónesela. Sea libre, suelte. Si usted como pareja tiene algo que tiene que cumplir o algo que tiene que hacer, hágalo. ¿Sí me hago entender? No espere mucho tiempo, porque usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Ponga cuenta eso, porque el Señor dice, si cumples mis mandamientos. Amén. Hermanos, aquí está el alfolí. Pueden ofrendar y hacerlo con libertad. El que quiera hacerlo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo al dador alegre. Yo bendigo a aquel que tú, Señor, le has puesto el corazón de dar. Amén. Me hicieron una petición de oración por Yolanda Velasco. Antes me habían puesto en el grupo que alguien va a ser operada y me gustaría que mientras terminan de ofrendar podamos orar por Yolanda y declaramos en el nombre de Jesús, Yoconda, perdón, me equivoqué, Yoconda, y oramos por ella en el nombre de Jesús. Ahí donde está, dígale, Señor, bendecimos y declaramos, mandamos ángeles de sanidad, ángeles que cubran a esta persona en el hospital, a esta persona que ha pasado una situación difícil. Manifiéstate, Señor. Manda ángeles, manda personas que le prediquen, que le hablen, Señor, para que pueda también tener libertad en ti. En el nombre de Jesús, oro por la familia Velasco en general, para que ninguna trampa del enemigo pueda venir a tocar ni a estorbar la paz, ni aún de su hermano. Oramos en el nombre de Jesús que tú muevas tu mano poderosa en lo que tienes preparado para ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Espero que de veras la palabra que se fue puesta ahora les lleve a un nuevo nivel. Créanme que mientras les voy predicando eso, para mí eso es un nuevo nivel. Pero es muy importante que usted le ponga en obra, ponga mucha atención. Amén. Entonces, Dios me los bendiga y estamos despedidos. Gracias por compartir. No se olvide despedirse, bendecir a las personas y bienvenidos también a los que nos acompañaron esta noche.
Buenas noches, Dios los bendiga. Dele un aplauso al Señor.